una boda inesperada, una diferencia de edad sorprendente y un desenlace trágico. Descubre cómo el matrimonio entre un joven y una mujer de 70 años terminó en un asesinato que nadie vio venir. Joel Duncan era un joven de 20 años, con una personalidad tímida y algo reservada. Nació y creció en el pequeño pueblo de Cottonwood, Arizona. Joel había finalizado sus estudios de secundaria en mayo de 2021, donde era conocido como el chico callado que siempre llevaba su guitarra. Mientras que muchos de sus compañeros se preparaban para ingresar a la universidad o buscar empleo, Joel todavía estaba intentando definir qué rumbo quería darle a su vida. Tenía una profunda pasión por la música y anhelaba convertirse en músico algún día, aunque aún no sabía cómo lograr ese anhelo. Joel vivía con su madre, Jenny Duncan, en un modesto remolque en las afueras del pueblo. La situación económica de la familia era complicada, ya que Jenny, madre soltera, había enfrentado numerosas dificultades para llegar a fin de mes durante gran parte de la vida de Joel, especialmente tras perder su empleo por la crisis económica provocada por la pandemia. La carga del estrés financiero pesaba sobre Joel, quien a menudo sentía que debía ayudar a su madre, muy endeudada. A pesar de su carácter discreto, Joel era una persona bondadosa dispuesta a hacer todo lo posible por asistir a quienes lo rodeaban, incluso cuando su propia vida era un desafío. En los días previos a su trágico final, Joel se había casado con Geraldine Hockey Harford, una mujer jubilada de 70 años conocida por su estilo de vida extravagantemente derrochador y con múltiples matrimonios previos. La boda, que fue monumental, se celebró en un lujoso resort en Sedona, con ostentosas decoraciones, un menú gourmet y un vestido de novia personalizado que Geraldine había encargado. Sin embargo, Joel parecía desconectado y nervioso en ese evento, sintiéndose fuera de lugar ante la atención y la extravagancia que envolvían la ceremonia. El sorpresivo anuncio de su matrimonio con la mucho mayor Geraldine dejó a todos desconcertados. Quienes lo conocían se preguntaban qué motivaría a un joven tan gentil e introvertido como él a tomar una decisión tan extrema. Algunos especulaban que su acción estaba relacionada con la difícil situación financiera de su madre, mientras que otros temían que pudiera estar siendo manipulado. La relación de Joel con Geraldine no solo era inusual por la diferencia de edad, sino que ella también era una persona exigente y controladora que solía mostrarse temperamental cuando las cosas no sucedían a su manera. Joel se sentía cada vez más abrumado por su comportamiento, y a pesar de haber compartido sus dudas y miedos con su madre, Jenny lo alentó a seguir adelante con el matrimonio. Esa decisión hizo que Joel se sintiera atrapado, dividido entre las expectativas de su madre y su creciente malestar con su nueva vida. Al momento de su muerte, aún luchaba por adaptarse a esta nueva realidad, habiéndose alejado de sus amigos y pasando la mayor parte del tiempo en su nuevo hogar con Geraldine. Su sueño de ser músico parecía estar más lejano que nunca, a medida que se sentía perdido y sin una senda clara a seguir. En la mañana del 8 de octubre de 2021, el apacible pueblo de Sedona se vio conmocionado por un hallazgo inquietante. A las 8:30 de la mañana, Margaret Lane, una vecina de 82 años, realizaba su caminata diaria y notó algo extraño en la lujosa casa de Geraldine Hartford Duncan. Las cortinas estaban cerradas y la puerta principal, ligeramente entreabierta, le pareció sospechoso, sobre todo porque Geraldine era conocida por su riguroso horario y su meticulosidad. Intrigada y preocupada, Margaret decidió investigar. Al acercarse, llamó a la puerta, pero no obtuvo respuesta. Con cautela, entró y fue recibida por un olor fuerte y amargo. Fue en ese instante cuando se encontró con Joel Duncan, tendido sin vida en el salón, apoyado contra el sofá, rodeado de varios frascos vacíos de medicamentos recetados. Un vaso de agua medio lleno se encontraba sobre la mesa de café a su lado. Margaret quedó paralizada por la sorpresa y tras reconocerlo, le costaba creer lo que estaba observando. Luchando contra las lágrimas, rápidamente sacó su teléfono y marcó el 911, con las manos temblorosas mientras proporcionaba la dirección y explicaba la situación.
Cuando el operador le pidió que verificara si había signos de vida, Margaret dudó, pero siguió las instrucciones. Se arrodilló junto a Joel y le sacudió suavemente el hombro, llamándolo por su nombre, pero no hubo respuesta. Notó que su rostro estaba pálido, sus labios presentaban un leve tinte azul y ya no respiraba. La mente de Margaret iba a 1000 por hora. Recordaba la boda de hacía solo una semana, donde Joel había parecido tan incómodo al lado de Geraldine en su elaborado vestido de novia. No podía comprender cómo todo había sido tan rápido y tan mal. Con lágrimas deslizando por sus mejillas, se encontraba atónita ante la tragedia que acababa de descubrir. Se mantuvo en la línea con el operador del 911 hasta que llegaron las autoridades competentes. Las fuerzas del orden y los paramédicos informaron de inmediato que Joel había fallecido en el lugar. Marjorie, visiblemente afectada, fue conducida fuera de la vivienda, donde se sentó en la acera, con la mirada fija en la casa, el sitio donde la corta vida de Joel había llegado a su trágico final. La policía arribó a la residencia de Hartford Duncan poco antes de las 9 a.m., el 8 de octubre de 2021. La investigación fue liderada por la detective Marisa Grandi, una investigadora con amplia experiencia en el Departamento de Policía de Sedona, conocida por su aguda percepción y su enfoque directo. La detective Grandi no perdió tiempo en examinar el lugar de los hechos, acompañada por el oficial Tom Jenkins, un joven recluta entusiasta. Al entrar en la casa, ahora convertida en el epicentro de un trágico enigma, se encontró con una sala inquietantemente silenciosa. El mobiliario elegante y la decoración de buen gusto contrastaban drásticamente con el cuerpo sin vida de Joel en el suelo. La detective Grandi rápidamente observó los frascos de pastillas vacíos esparcidos a su alrededor y un vaso de agua en la mesa de café. Hizo anotaciones de las etiquetas de los medicamentos, como Xanax y Oxycontin, sustancias a menudo vinculadas con sobredosis. La escena en sí presentaba un aspecto sorprendentemente ordenado. No había señales de forcejeo, muebles desordenados ni manchas de sangre. Su limpieza era casi excesiva, lo que despertó la sospecha en la detective Grundy, quien dedujo que lo ocurrido no había sido un evento caótico e imprevisto, sino algo más premeditado. Dirigió al oficial Jenkins para que empezara a documentar fotográficamente la escena, mientras ella solicitaba la llegada de un equipo forense para recolectar huellas dactilares y otras pruebas relevantes. Poco tiempo después, llegó la forense, la doctora Evelyn On, para examinar el cuerpo. Confirmó que Joel había muerto probablemente por sobredosis. La alta cantidad de drogas presente en su sistema dejaba claro que no se trataba de un incidente accidental. Durante la investigación, la atención de la detective Grundy fue atraída por un pequeño pero significativo detalle: una fotografía de la boda de Joel y Geraldine que estaba sobre la repisa de la chimenea. En la imagen, Joel mostraba una expresión distante, con la mirada baja, en marcado contraste con la sonrisa radiante de Geraldine, lo cual insinuaba que algo no iba bien en su nuevo hogar. El equipo forense manejó con cuidado los frascos de medicamentos, el vaso de agua y cualquier otra posible evidencia. Notaron también un ligero aroma a perfume en el aire, una fragancia que la detective Grundy identificó como típica de Geraldine, un perfume de la exclusiva marca Chanel No. A medida que se desarrollaba la investigación, la detective Grundy comenzó a sentir que este caso era más que una simple sobredosis. Las evidencias apuntaban hacia algo más siniestro y la indagatoria apenas estaba comenzando. Conforme la investigación sobre la muerte de Joel Duncan se intensificaba, la policía concentró su atención en la principal sospechosa, Geraldine H. W. Duncan, la esposa de 70 años de Joel. Geraldine era una figura bien conocida en Sedona, famosa por su estilo de vida lujoso y su fuerte personalidad. Nacida en una familia adinerada, había estado casada en varias ocasiones, cada matrimonio concluyendo en divorcios amargos. Era obsesiva con la idea de la juventud, y su temperamento era legendario cuando las cosas no sucedían como ella pretendía. Su reputación como mandona estaba bien fundamentada, ya que siempre exigía nada menos que la perfección de los que la rodeaban.
Cuando la detective Marisa Grundy y el oficial Tom Jenkins llegaron a la casa de Geraldine esa misma tarde, la encontraron descansando junto a la piscina, a pocos metros del lugar donde su esposo había fallecido, disfrutando de una mimosa y hojeando una revista. A pesar de la tragedia, Geraldine parecía inquietantemente tranquila, vistiendo una túnica de diseñador y gafas de sol grandes, proyectando una actitud despreocupada que llamó inmediatamente la atención de la detective Grundy. Saludó a los oficiales con una sonrisa, aunque ésta no llegaba a sus ojos. Al ser interrogada sobre los acontecimientos que llevaron a la muerte de Joel, explicó que se había acostado temprano la noche anterior, dejando a Joel en la sala jugando a videojuegos. Afirmó que al despertar esa mañana y no encontrar a Joel en la cama, asumió que había pasado la noche en el sofá. Mostró sorpresa y algo de tristeza al enterarse de su fallecimiento, pero su reacción no parecía indicar angustia, como si se tratara de una simple noticia sobre el deceso de un conocido. Durante todo el interrogatorio, el relato de Geraldine se mantuvo consistente, pero su escaso sentimiento despertó suspicacias. Aunque mostró disposición para cooperar, su actitud distante y respuestas formuladas con precisión ensayada dejaron inquietudes entre los investigadores. Cuando se le cuestionó sobre los frascos de medicamentos hallados en el lugar de los hechos, Jotay afirmó que Joel había estado atravesando dificultades recientes y que le habían prescrito ciertos fármacos para ayudarlo a lidiar con la situación. Reiteró que no tenía conocimiento de que él pudiera haber tomado una sobredosis, sugiriendo que quizás había ingerido más píldoras de las necesarias en un momento de desesperación. A pesar de su actitud serena, la detective Grundy observó algunas incoherencias en el relato de J.W. Por un lado, Cho comentó que Joel estaba jugando videojuegos, pero la televisión se encontraba apagada cuando Marjorie Lane halló el cadáver. Además, la cama en la habitación principal no había sido utilizada, lo que indicaba que J.W. podría no haberse acostado en absoluto. Cuanto más indagaba la detective Grundy, más evidencias parecían surgir de que J.W. estaba encubriendo algo. Aunque sin pruebas contundentes, la policía no podía retenerla. La coartada de J. parecía plausible, pero su comportamiento generaba una persistente sensación de desconfianza. Al finalizar el interrogatorio, la detective Grundy no podía sacudirse la impresión de que esta mujer elegante y controlada tenía una mayor implicación en la muerte de Joel de lo que admitía. Con Geraldine Hartford Duncan considerada como una persona de interés, la policía centró su atención en la segunda sospechosa, Jenny Duncan, la madre de Joel. A sus 49 años, Jenny había enfrentado más de lo que le correspondía, y su vida había sido una sucesión de decisiones desafortunadas, cada una peor que la anterior. Agobiada por deudas, Jenny había recurrido a la venta clandestina de medicamentos recetados, un secreto que había logrado ocultar a muchos, aunque no a todos. Con múltiples arrestos en su historial, la detective Marisa Grundy era consciente de que la desesperación de Jenny podría haberla llevado a influir en Joel para que se casara con Geraldine, ya que esta unión representaba una salida a sus problemas económicos. Una tentación difícil de rechazar. Pero, ¿a qué precio? Cuando la policía llevó a Jenny para interrogarla, ella se mostró inquieta y nerviosa. Vestía unos jeans desgastados y una camiseta vieja, lo que la hacía parecer un fuerte contraste con la imagen cuidada de Geraldine. Sus manos temblaban mientras encendía un cigarrillo, un vicio que había retomado recientemente, y su voz titubeaba al responder las preguntas de la detective. Jenny confesó que había alentado a Joel a casarse con Geraldine, presentándolo como una oportunidad imperdible. Describió la ceremonia realizada en un lujoso resort en Sedona, donde Joel parecía desubicado entre tanto lujo. Aseguró que solo deseaba lo mejor para su hijo, convencida de que Geraldine podría ofrecerles la estabilidad económica que ella nunca había podido brindar. No obstante, cuando la charla giró en torno a las drogas halladas en la escena, Jenny se volvió defensiva, negando saber de la existencia de una gran cantidad de píldoras y argumentando que Joel debió haberse hecho con ellas por su cuenta. La detective Grundy, sin embargo, no estaba convencida. Las dificultades financieras de Jenny, su vínculo con la venta ilícita de drogas y su desesperación por asegurar un futuro mejor para su hijo apuntaban a su implicación.
Bajo presión, sus respuestas se tornaron cada vez más erráticas. En un momento, declaró no haber visto a Joel en varios días, y luego cambió su versión afirmando que lo había visitado la noche anterior a su fallecimiento. Su nerviosismo y sus declaraciones contradictorias solo alimentaron las sospechas de la policía. A pesar de sus negativas, la conexión de Jenny con las drogas y su claro interés en que el matrimonio de Joel prosperara la convertían en la principal sospechosa. La detective Grundy sabía que Jenny era astuta y despiadada, capaz de hacer lo que fuera necesario para protegerse, incluso si eso implicaba sacrificar a su propio hijo. Al concluir el interrogatorio, la investigación se acercaba cada vez más a revelar la verdad, aunque aún quedaban piezas por encajar. Con Geraldine Hartford Duncan y Jenny Duncan bajo la lupa, la policía centró su atención en un tercer sospechoso, Harry Hartford, el exmarido de Geraldine. A sus 70 años, Harry era un magnate inmobiliario próspero, conocido por su carácter implacable tanto en los negocios como en su vida personal. Se encontraba en medio de un proyecto de desarrollo de comunidades de retiro en Arizona, un emprendimiento lucrativo que había contribuido a expandir su fortuna. La relación entre Harry y Geraldine culminó en un divorcio tumultuoso, poco antes de que ella contrajera matrimonio con Joel, un evento que se convirtió en objeto de conversación en los círculos sociales más influyentes de Arizona. Geraldine había salido del matrimonio con una parte considerable de la riqueza de Harry, lo que lo dejó furioso y humillado. La nueva unión de Joel con Geraldine, quien era notablemente más joven, solo vino a sumarse al agravio. Los celos y el resentimiento continuo de Harry lo posicionaban como un sospechoso principal en la investigación. La detective Marissa Grandiel y el oficial Tom Jenkins decidieron interrogar a Harry, y al llegar a su amplia propiedad lo encontraron en su oficina en casa, rodeado de documentos legales y planos arquitectónicos. Harry los recibió con un apretón de manos firme y una actitud segura y controlada. A diferencia de Jenny, que mostraba signos claros de nerviosismo, Harry estaba tranquilo y sereno, casi como si hubiera anticipado su llegada. Durante el interrogatorio, Harry fue colaborador, aunque sus respuestas fueron cuidadosamente elaboradas. Admitió sentirse molesto por el nuevo matrimonio de Geraldine, describiéndolo como una ofensa en su cara. Sin embargo, negó cualquier implicación en la muerte de Joel. Aseguró que había estado enfocado en su negocio y que su contacto con Geraldine o Joel había sido escaso desde el divorcio. Cuando le preguntaron sobre su ubicación la noche del fallecimiento de Joel, proporcionó una coartada convincente, afirmando haber estado en una cena de negocios en Phoenix, donde se reunió con posibles inversores. Varios asistentes de alto perfil podrían confirmar su presencia, complicando la tarea de la policía de cuestionar su coartada. A pesar de su disposición a colaborar, la detective Grundy no podía evitar la sensación de que Harry estaba escondiendo algo. Su calma parecía excesivamente ensayada, como si hubiera preparado sus respuestas. Además, se había reportado que había tenido una acalorada discusión con Geraldine unos días antes de la muerte de Joel, lo que incrementaba la sospecha. Testigos afirmaron haber presenciado un intercambio airado entre ambos en un club de campo local, donde Harry supuestamente le dijo a Geraldine que lamentaría el divorcio. Aunque la policía carecía de pruebas suficientes para arrestarlo, su posible motivo de celos y venganza lo mantenía bajo vigilancia. La investigación aún estaba lejos de concluir, y la detective Grundy entendía que era necesario profundizar en los detalles para desenterrar la verdad. El 15 de octubre de 2021, cuando parecía que la investigación había alcanzado un punto muerto, una nueva y crucial pista emergió. Era una tarde fresca, con nubes formándose sobre Sedona, y la detective Grundy revisaba nuevamente los archivos del caso en la estación, cuando el oficial Jenkins irrumpió apresuradamente con un sobre sellado que había sido entregado de manera anónima esa misma mañana. Esto despertó sus alarmas. Dentro del sobre había una memoria USB y su contenido resultó impactante. Una serie de mensajes de texto entre Geraldine Hartford Duncan y un contacto no identificado, fechado solo días antes de la muerte de Joel.
Los mensajes revelaban el plan que Geraldine había estado elaborando para divorciarse de Joel y excluirlo de su testamento, utilizando su conocimiento de las actividades ilegales de Jenny Duncan como herramienta de presión. Los textos estaban cargados de la frustración de Geraldine hacia la actitud desapegada de Joel y su rendimiento sexual insatisfactorio como esposo, así como su creciente impaciencia por desprenderse de él. El sexo con él es aburrido, decía uno de los mensajes. Su parte es más pequeña que mi dedo anular, afirmaba otro mensaje inquietante. Si esa Tassie, Jenna, cree que se saldrá con la suya, está muy equivocada. Me aseguraré de que ella y ese pequeño paguen. Estos mensajes ofrecieron una visión crucial de la mentalidad de Geraldine y sus intenciones, dejando claro que había estado planeando cómo eliminar tanto a Joel como a Jenny de su vida. Adicionalmente, los mensajes también insinuaban la participación de una tercera persona, alguien que estaba ayudando a Geraldine a obtener información sobre las actividades ilegales de Jenny relacionadas con medicamentos recetados. La detective Grundy y su equipo comenzaron de inmediato a rastrear el origen de esos mensajes, descubriendo que el contacto anónimo era en realidad uno de los detectives privados que Geraldine había contratado para obtener información comprometedora sobre Jenny en los días previos a su matrimonio con Joel. Este investigador había descubierto el historial de ventas de drogas de Jenny y estaba proporcionando a Geraldine la información que necesitaba para llevar a cabo su plan. La nueva evidencia pintaba a Geraldine como una mujer manipuladora y vengativa, dispuesta a hacer cualquier cosa por conseguir lo que deseaba. También planteaba serias dudas sobre el papel de Jenny en la muerte de Joel. ¿Había descubierto Jenny el plan de Geraldine y había actuado por desesperación o era simplemente una pieza en el retorcido juego de Geraldine? Con esta nueva información en su poder, la policía intensificó su investigación sobre Geraldine y Jenny. La pesquisa adquirió un nuevo sentido de urgencia, ya que se hacía evidente que la verdad era mucho más intrincada de lo que inicialmente se había sospechado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a ensamblarse, aunque la historia completa aún no se había desvelado. El 20 de octubre de 2021, cuando la investigación estaba al borde de un punto crítico, la detective Marisa Grundy recibió un hallazgo significativo. Tras examinar los mensajes de texto hallados en una memoria USB y correlacionarlos con los registros telefónicos, se hizo evidente que Jenny Duncan, la madre de Joel, estaba detrás del siniestro plan. Jenny había utilizado a su hijo como un peón en un juego peligroso, impulsada por su desesperación y ansias de dinero. La policía contaba ya con evidencia suficiente para proceder a su arresto. Jenny Duncan, de 49 años, era una mujer que enfrentaba la vida como una batalla constante, agobiada por deudas y marcada por decisiones equivocadas. Consideraba que el matrimonio de Joel con Geraldine era su única oportunidad de salir de su situación financiera crítica. Temía que Joel, conocido por no tener interés sexual en las mujeres, pudiera dejar a Geraldine, lo que arruinaría sus esperanzas de contar con un apoyo económico constante. Con el fin de asegurarse de que esto no ocurriera, Jenny había estado proporcionando a Joel drogas recetadas y potenciadores sexuales en secreto, buscando mantenerlo sumiso y funcional en su vida sexual. Sin embargo, su plan fracasó estrepitosamente cuando Joel, al tomar accidentalmente una dosis excesiva, sufrió una sobredosis. El giro en la trama se presentó al descubrirse que Geraldine, insatisfecha por la falta de interés sexual de Joel, había estado considerando el divorcio y planeaba eliminar a ambos de su vida. Geraldine había descubierto las actividades ilegales de Jenny relacionadas con las drogas y pensaba usar esa información para cortar su acceso a su dinero. Pero, en un acto de desesperación por mantener su matrimonio, Jenny decidió actuar por su cuenta. La noche en que Joel falleció, le administró una dosis más fuerte de las drogas con la esperanza de calmarlo, pero él, angustiado por su matrimonio sin amor y temeroso de la rabia de Geraldine, tomó más píldoras de las que había planeado, lo que provocó una sobredosis fatal. Jenny no había planeado matar a su hijo, pero sus acciones resultaron directamente en su muerte. Cuando la policía confrontó a Jenny con la evidencia, al principio lo negó todo, mostrando una reacción de pánico y agitación muy distinta a su calma anterior. Sin embargo,
Al presentar la detective Grundy los mensajes incriminatorios y los registros telefónicos, la defensa de Jenny se desmoronó. Ella alegó que nunca pretendió matar a Joel, sino solo mantenerlo en su matrimonio hasta asegurar su futuro económico. El arresto de Jenny Duncan generó conmoción en las pequeñas ciudades de Sedona y Cottonwood. La familia de Joel quedó devastada al enterarse de que su propia madre había sido responsable de su muerte. La comunidad, ya afectada por las extrañas circunstancias del matrimonio, ahora luchaba con la dolorosa realidad de que la avaricia y la desesperación habían llevado a tal pérdida irreparable. Mientras Jenny era conducida esposada, parecía aturdida, sin poder comprender del todo la magnitud de sus actos. La familia Duncan, abrumada por el dolor, expresó su tristeza e incredulidad, intentando aceptar lo acontecido. Su arresto marcó el cierre de un oscuro capítulo en la historia de Sedona, aunque el dolor y la conmoción persistirían en el tiempo. El juicio contra Jenny Duncan dio inicio a principios de diciembre de 2022, con la sala del tribunal repleta de periodistas de medios como el Arizona Republic y True Crime Weekly, ansiosos por reportar los perturbadores detalles del caso. La fiscalía, encabezada por el fiscal adjunto Mark Christensen, de 42 años, retrató a Jenny como una mujer manipuladora y desesperada que priorizó sus necesidades financieras sobre la vida de su hijo. Christensen, conocido por su aguda perspicacia y determinación en busca de justicia, argumentó que las acciones de Jenny fueron deliberadas y motivadas por la avaricia, señalando los mensajes de texto, los registros telefónicos y la propia confesión de Jenny como pruebas irrefutables de su culpabilidad. La defensa, dirigida por la abogada pública Carita Vázquez, de 28 años, presentó a Jenny como una madre atormentada que había cometido un error trágico. Vázquez, una abogada con experiencia y reconocida por su empatía, defendió que Jenny nunca tuvo la intención de matar a Joel, destacando las dificultades financieras que enfrentaba, su desesperación por proporcionar un mejor futuro a su familia y argumentando que la muerte de Joel fue un accidente. Vázquez apeló a la compasión del jurado, instándolos a considerar las difíciles circunstancias que envolvieron a Jenny y la presión a la que estaba sometida. A lo largo del juicio, la familia de Joel observó con angustia, conscientes de que las acciones de su madre habían desgarrado a la familia y reflejando el dolor en sus rostros. Pero hasta aquí llegamos con este caso, y si deseas seguir adentrándote en sucesos oscuros, te dejo este video.